Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Entonces, Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice Lucas 11:1? ¿Qué dice? Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. A veces no sabemos cómo orar, y la pregunta es, ¿sabe usted cómo orar? Seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí venimos de la tradición, y nuestra manera de orar, más que orar, era rezar, repetir como oraciones sin sentido, en donde uno repetía Jesús, Jesús, y terminaba diciendo queso. Y eran oraciones sin sentido, oraciones repetitivas, oraciones conforme a una tradición que habíamos recibido, pero no éramos conscientes de lo que estábamos orando. ¿Qué es en sí la oración? La oración es el medio de comunicación entre nosotros y Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros hablamos a Dios por medio de la oración. No hay otro medio mediante el cual usted y yo podamos tener una comunicación genuina, directa, sin intermediarios, sino única y exclusivamente a través de la oración. Y la oración es incluyente. La oración no es solamente para unos. La oración no es solamente para aquellos que tienen un nivel espiritual. La oración es para todos. Todos tenemos acceso directo a Dios. Amén. Dígale al que tiene a su lado, tú tienes acceso directo a Dios. Todos, sin restricciones. Todos somos escuchados. Todos tenemos acceso directo a Dios. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por este momento hermoso donde tú quieres enseñarnos a orar o tal vez recordarnos la importancia de la oración. En Cristo Jesús, bendigo cada persona y cada familia aquí representada. Y Señor, oramos, Padre, para que Casa sobre la Roca sea una iglesia que esté cubierta en oración todo el tiempo y que podamos levantar un ambiente, Señor, una atmósfera diferente, Señor, porque aquí preparamos un ambiente para ti, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, la oración es la llave del día y el candado de la noche. Es decir, que nosotros deberíamos comenzar cada día en oración y cerrar cada día en oración. Empezamos el día en oración y terminamos el día en oración. Amén. Esa debería ser la disciplina de un creyente. Mire la imagen. Tome todas sus decisiones con cuidado y en oración. La Biblia nos enseña que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos conectamos nosotros con el Señor? A través de la oración. Y es a través de la oración que usted y yo recibimos respuesta. Amén. Y todas nuestras decisiones deberían ser tomadas con cuidado y en oración. ¿Por qué? Porque Dios nos da consejos. Dios vela por nosotros. Dios cuida de cada uno de nosotros. Y vamos a ver cómo Jesús nos dio un modelo muy claro sobre cómo podemos tener esa comunicación con el reino de Dios. ¿Saben una cosa? De acuerdo con datos de la Cruzada para Cristo, de cada 100 personas, 33 son cristianas, y de esas 33, 26 oran alguna vez, y 7 nunca lo hacen. Al parecer, la oración es una de las disciplinas espirituales más subestimadas
pues las personas no consideran importante hacerlo de forma permanente, y muchos solo oran y se acercan a Dios en tiempo de necesidad. Por ahí dicen que no existe ateo en medio de una balacera, y no existe ateo en medio del mar, ni existen ateos en los temblores. Y yo creo que el momento donde más nosotros oramos es en el momento de nuestra necesidad. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, en la iglesia, cuando estábamos empezando Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral en Armenia. Estábamos reunidos un domingo en nuestras reuniones frecuentes los domingos, y estábamos alabando al Señor. Y todo el mundo estaba así. Y la gente con una actitud harta, aburrida, como siempre. No falta el que siempre llega tarde. No falta el que además llega tarde y en medio del servicio sale y vuelve a entrar, y vuelve y sale y vuelve a entrar. Y algunos como que tienen problemas de vejiga. Sobre todo me preocupa mucho los jóvenes TMTs, que desde tan jóvenes estén sufriendo de la vejiga, porque entran y salen, entran y salen, entran y salen y entran y salen. Y entre ellos entonces estábamos todos ahí alabando al Señor, y la gente con una mala actitud, y empezó a temblar, como cuando tiembla en Armenia, como cuando tiembla después de 5 años de no haber temblado. Y empieza a temblar, y empiezan a sonar los vidrios, y empiezan a sonar las puertas. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué hizo toda la gente? Aquí está, mi corazón te adora. Si nos vamos a morir, nos vamos a morir adorando al Señor. Creo que esa no debería ser la actitud de un creyente, que nosotros realmente oremos con pasión solamente en las necesidades, o que adoremos a Dios solamente en los momentos de dolor. Desde luego son momentos en donde nosotros derramamos nuestro corazón, pero eso no debería ser un motivo, porque entonces nos estamos convirtiendo como en aquellos que inclusive nosotros en algún momento hemos criticado, que es aquellos que tienen a Dios como bombero, el Dios bombero. Y nosotros hablamos de eso, y resulta que nosotros a veces somos así. Tenemos a Dios como el Dios bombero. Entonces Jesús nos dio un modelo muy claro sobre cómo podemos tener esa comunicación con el reino de Dios. Y vamos para Mateo capítulo 6, y vamos a leerlo de corrido desde el versículo 5 al versículo 15. Mateo 6, versículos 5 al 15. Y lo vamos a leer todos juntos. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Seguramente porque veían a Jesús orar, y por eso ellos querían ser enseñados en la disciplina de la oración. Y cuando nosotros hablamos de la oración como un hábito, debemos tener en cuenta 3 cosas. En la oración usted debe tener en cuenta un deseo, un deleite y una disciplina. Muchas veces solamente se nos queda en deseo, pero para que ese deseo se nos convierta en un deleite, debe haber una disciplina, es decir, algo frecuente, constante. Cuando algo se nos convierte en algo frecuente y constante, el día que no lo hacemos, ¿qué nos pasa? Nos hace falta. Nosotros en el Nuevo Gimnasio Cristiano tenemos un dicho o un axioma, que es: un hábito constante hará un buen estudiante. Una disciplina constante de oración hará de nosotros buenos cristianos. Amén.
Entonces vamos a mirar el versículo 5, que dice, cuando oren, vamos a leerlo todos, no me dejen leyendo solo, por favor. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y vamos a ver varios puntos respecto a la oración. Y vamos a ver el primer punto, y me van a ayudar con el texto en la imagen: la oración sin hipocresía. Entonces, la oración sin hipocresía, ¿qué significa? La oración de aquel que le gusta que lo vean orando para que la gente diga qué tan espiritual es. ¿Conoce usted a alguien así? O tal vez usted ha sido así. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Tengamos cuidado con esto, porque entonces no faltará aquel que no ora y en el momento en que le toque orar diga, no, yo no oro porque Mateo 6:5 dice que no debo orar públicamente. Eso no dice el texto. Lo que dice es que nuestra oración no debe ser una oración para demostrarle a la gente qué tan espirituales somos. ¿Amén? ¿Queda eso claro? Listo. Entonces Dios nos creó, Él conoce cada centímetro de nuestro ser y sabe todo sobre nosotros, conoce nuestro corazón. Entonces no podemos ir a Dios con hipocresía, porque Dios lo sabe todo de nosotros. Dígale al que tiene a su lado, Dios sabe todo de ti. Todo. Ante Él nada podemos esconder. Y de hecho, muchas veces nos ha pasado, seguramente, no soy el único, que nosotros tenemos cosas pendientes por resolver en nuestro corazón. Y entonces, ¿cuál es la fácil? No oramos. ¿Por qué? Por vergüenza del hecho de saber que Dios lo sabe todo de nosotros. ¿Y con qué cara vamos a Él? ¿Cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. La única manera de resolver las cosas es ser confrontados ante la presencia de Dios, para podernos acercar a Él confiadamente y recibir de Él el oportuno socorro. Segundo, intimidad con Dios. Versículo 6, usted lo va a ver en la imagen, que dice, pero tú cuando te pongas a orar, ¿qué tienes que hacer cuando te pongas a orar? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Entonces no significa que literalmente usted tiene que tener una puerta que cerrar para poderse concentrar con Dios. Literalmente, la puerta física. Lo que quiere decir aquí el Señor es que cerrar la puerta es que mientras estés dispuesto para orar,
Cierra todo aquello alrededor tuyo y en ti que te distraiga. Si tu celular es un objeto de distracción para orar, apaga el celular. Si tus redes sociales, tus chats en WhatsApp y tantas cosas pueden ser distractores para tú concentrarte en la relación más importante que usted y yo podemos desarrollar, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlas a un lado. Cuando queremos tener una conversación profunda con alguien, ¿qué hacemos? Lo hacemos en privado, en lo secreto, pues así estamos más dispuestos a conectarnos mutuamente. Así mismo pasa con Dios. Para llegar a tener ese tiempo de intimidad con Él, debemos buscar el momento oportuno, el espacio propicio, libres de distracciones, sin afanes. Y es un tiempo, no es un tiempo que yo saco para Él, no, es un tiempo que Dios tiene dispuesto para mí. Amén. No es porque yo quiero, es porque Él lo ha dispuesto. Y usted y yo somos sensibles a su voz y nosotros mismos nos disponemos para escuchar de Él y para derramar nuestro corazón. Dios no necesita que usted y yo lo adoremos. Pero nosotros que somos creación de Dios, en nuestra naturaleza y esencia necesitamos adorar a Dios. Necesitamos tener intimidad con Él. Amén. Porque parte de nuestra esencia es que somos seres espirituales que necesitamos conectarnos con nuestro Creador. El único ser creado en la tierra que tiene conexión directa con el Señor es el hombre. Amén. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y tenemos la policía. Los animales no. Los ángeles adoran a Dios, pero somos nosotros que estamos por encima de los ángeles, que tenemos conexión directa con el Señor por medio del sacrificio de Cristo. Al derramar su sangre y pagar el precio por nuestros pecados, Él abrió la puerta para que usted y yo podamos acceder directamente a Dios a través de la oración. Amén. Tercero, no es hablar solo por hablar. Mateo 6, versículos 7 al 8. Usted lo va a ver en la imagen. ¿Qué dice? Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. No es hablar por hablar. No es que la oración tiene que ser grandilocuente, con muchas palabras. A mí en alguna oportunidad, recién convertido, me pasó. Iba a una iglesia, estaba haciendo un curso, y en el curso la dinámica era que cada vez que teníamos la sesión para aprender las lecciones, pues el que dirigía el curso nos ponía a orar. Y desde luego uno como nuevo nunca va a querer orar en medio de un espacio como ese, ¿cierto? Porque uno dice, no estoy preparado, no tengo las palabras adecuadas, porque a uno le importa más la gente que lo que Dios pueda escuchar de nuestro corazón. Y entonces estábamos ahí en el grupo y de pronto en la semana estuvimos en una reunión, invitaron a un predicador y el predicador oró muy bonito. Y yo tomé nota de su oración. Y yo dije, la próxima vez que me toque orar, voy a orar tal cual como este predicador. Y llegó el momento en que me tocó el turno, y ¿saben una cosa? No fui capaz de orar como el predicador. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo me redarguyó y me hizo sentir hipócrita. Porque Dios quiere escuchar nuestro corazón. Dios quiere escuchar nuestra voz, nuestro lenguaje. Dios quiere escuchar nuestro corazón sincero delante de Él. Usted y yo podemos tener un lenguaje, así como tiene usted un lenguaje de intimidad con su esposa, el lenguaje que usted tiene de intimidad con sus hijos en su hogar. Asimismo, usted puede desarrollar un lenguaje de intimidad con el Señor. Amén.
Entonces no es solo hablar por hablar. Bueno. Cuarto. Pero antes de leer el cuarto, miren la frase: debemos madurar en nuestra oración. Entonces la gente dice, bueno, ¿y cómo aprendemos a orar? ¿Saben cómo aprendemos a orar? Orando. ¿Saben cómo aprendí a bailar yo? Bailando. Ay, el pastor de Casa sobre la Roca no es espiritual porque él dijo que aprendió a bailar. Yo no me la paso bailando. Quiero aclarar eso. Y sí tuve mi época de rumbero. ¿Y cómo aprendí a bailar? Bailando. Y hoy en día, a veces mi esposa y yo bailamos y recordamos esos momentos en que bailábamos antes, y no tiene nada de malo. Entonces, así mismo en la oración, debemos madurar en nuestra oración, pues para aprender a orar hay que orar. Pero tengamos cuidado, porque recordaba una frase que dice: el que ora y no trabaja es un hipócrita, pero el que trabaja y no ora es un orgulloso. Si Dios es el centro de nuestra vida y la oración debe ser la llave de cada día, el hecho de nosotros no orar demuestra orgullo, porque lo que evidencia es autosuficiencia. ¿Cierto? Porque usted y yo no pedimos ayuda cuando no la necesitamos. Y resulta que usted y yo todo el tiempo necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué va a pasar en el día. ¿O no? Usted sí sabe. Si Dios es el que sabe nuestro futuro y Dios es el que conoce los tiempos, ¿a quién deberíamos pedir ayuda? Al que todo lo sabe. Muy bien, entonces cuarto, exaltar a Dios por lo que Él es. Versículo 9: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Orar muchas veces significa traer nuestros problemas ante Dios para que Él, que conoce nuestras necesidades, nos dé descanso y nos encamine. Pero nuestro tiempo de oración no se puede convertir en una lista de peticiones que le entregamos a Dios como si fuera una lista de compra. En nuestra oración nosotros debemos tener en cuenta quién es Dios. Amén. Y no está mal usted sacar la lista del mercado. A propósito, ahora que el cilantro está tan caro, no importa si usted ora por el cilantro, si usted ora por toda la lista del mercado, seguramente hay una parte de la oración que es importante que usted la tenga en cuenta y lo haga, y precisamente hoy estamos reunidos para eso, para escribir nuestras peticiones del año. Seguramente usted recibió esta hojita cuando llegó a la iglesia, cuando lo recibieron en la puerta de la iglesia, y es importante exaltar a Dios por lo que Él es. Amén. Él es todopoderoso. Si yo tengo una necesidad y yo creo que es imposible racionalmente, y yo sé que Él es todopoderoso, pues yo tengo que exaltar y recordar que Él es todopoderoso, porque aquel que es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Amén. Si hay situaciones cambiantes a nuestro alrededor y tenemos dificultades emocionales, yo recuerdo que Jesús es invariable, que las personas cambian, las situaciones cambian, pero Dios no cambia. Sus promesas son sí, amén en Cristo Jesús. Yo lo tengo que recordar constantemente, como lo cantábamos ahorita. Amén. Si Él es eterno, ¿qué significa? Que Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Si Él es infinito, es decir, su grandeza ni siquiera los cielos lo pueden contener. ¿Qué haces pidiendo chiquito cuando Dios es tan grande? Amén. Vamos al punto 5. Orar por su voluntad. Versículo 6:10: venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa venga tu reino? Venga tu reino es que el reino de Dios descienda con poder, su naturaleza, ¿cómo les puedo decir? Su atmósfera, su perfección, su amor se manifieste, su reino se manifieste. ¿En dónde? Que venga su reino a la iglesia, que venga su reino a tu casa, a mi casa, que venga su reino a tu trabajo, a mi trabajo, que venga su reino a nuestra relación con los demás, que su reino se establezca allí, ese reino de perfección, de armonía, ese reino de integridad, de santidad. A veces creemos que al orar, estamos torciendo el brazo de Dios para que conceda todo lo que hemos pedido. O sea, oramos y creemos que entonces, Señor, yo oro y tú me tienes que dar lo que yo estoy pidiendo. Como si estuviéramos haciendo una llave de jiu-jitsu al Señor. Como en esas peleas de artes marciales mixtas en donde la persona le pega así para que ya me rindo. No, el Señor no se rinde. Usted y yo somos los que nos tenemos que rendir ante Él. Amén. Y su voluntad con nosotros como es buena, agradable y perfecta. Entonces no es así. Dios tiene caminos más altos y más grandes de lo que usted y yo nos imaginamos. Amén. En vez de orar por lo que queremos, debemos siempre orar por su voluntad, seguros de que será lo mejor para nosotros. No es lo que yo quiero, es su voluntad. ¿Yo qué tengo que hacer? Centrarme en su reino, y mi necesidad será suplida como una añadidura. Y si usted y yo nos deleitamos en Él y disfrutamos de Él, disfrutamos de la oración, disfrutamos de la obediencia, disfrutamos congregarnos, disfrutamos leer su palabra, disfrutamos compartir con la gente, servir al prójimo. ¿Qué pasa? Usted y yo nos deleitamos en Él, ¿y qué pasa? Él concederá los deseos de nuestro corazón. Amén. Yo les he contado el testimonio, puede ser muy poco espiritual para algunos, yo los bendigo, pero Dios concede los deseos del corazón. Y yo quería una moto, y no tenía para la moto. Y yo, Señor, oraba por la moto, y yo miraba la moto, y y miraba por internet, miraba revistas de motos, me soñaba con motos, quería ir a carreras de motos. Y yo dije, Señor, si yo quiero una moto y tú dices que si yo me deleito en ti, tú concedes los deseos de mi corazón, pues entonces voy a hacerlo. ¿Y saben qué pasó? Dios usó a una persona que sabía que a mí me gustaban las motos y que él tiene motos. Me dijo, ¿usted quiere una moto? Y le dije, sí, yo quiero una moto. Y le dijo, hagamos una cosa, yo la compro y usted me la paga como pueda. Y yo le dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí, ¿cuándo viene por ella? Compró la moto y me dijo, aquí está en Medellín, venga por ella. Y así fui, la traje y le fui pagando la moto hasta que finalmente se la pagué. Pero realmente funciona. Usted y yo nos deleitamos en el Señor y Él concede hasta nuestros más profundos deseos. Amén, iglesia. Amén. Entonces no, ahora los vamos a ver a todos con moto. No. Piensen en otras cosas. Pero que no se nos vuelva eso entonces ahora la obsesión. Pero sí realmente no es, entonces ya sé que no. O sea, realmente que usted de corazón siente y usted quiere deleitarse en el Señor. Amén. Y Él concede hasta los más profundos deseos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay muchas cosas que tal vez usted y yo hemos hallado respuesta y no a nuestras oraciones, sino a un deseo profundo. ¿Le ha pasado o no? Usted está pensando qué rico una hamburguesa y de pronto alguien lo llama a usted y le dice, oiga,
aquí estoy, lo invito a hamburguesa. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? O usted tiene una necesidad, o de pronto usted está orando por unos zapatos, o de pronto usted está orando por algo, y de pronto una persona en el camino dice, mire, téngale regalo, y usted mire y dice, yo estaba orando por esto. Dios es fiel. Amén. Sigamos adelante, versículo 6, perdón, el punto 6. Ay, Dios mío. Estar en paz con otros, versículo 6, estar en paz con otros. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dentro de la enseñanza de Jesús vemos que lo único que nos pide hacer para venir a la presencia de Dios es perdonar y pedir perdón. Es nuestra única obligación estar en paz con quienes nos han dañado para permanecer en paz con Dios. Una acción dolorosa pero necesaria. La oración y nuestra devoción a Dios demanda de nosotros perdón y reconciliación. Amén. Amén. Entonces, en este año 2019, que es de clave de re, usted y yo vamos a procurar por reconciliarnos con aquellos que de pronto nuestra relación se nos ha dañado. Amén. Y tenemos que hacerlo pronto si realmente queremos tener una relación estrecha y fructífera con el Señor. Versículo 13, Mateo 6:13. ¿Qué dice? Fortaleza en medio de la tentación. ¿Sabe una cosa? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero todo el tiempo estamos siendo tentados, ¿o no? Estamos siendo tentados hacia negocios ilícitos, estamos siendo tentados hacia la mentira, podemos estar siendo tentados en el tema de la sexualidad, podemos estar siendo tentados con la pornografía, podemos estar siendo tentados con el chisme. Constantemente estamos siendo tentados. Y quiero aclarar una cosa, ser tentado no es pecado, pero ceder a la tentación es tratar de vivir o pretender vivir por fuera de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado con la tentación, porque la guerra espiritual es continua, no tiene tregua, y esa guerra espiritual usted tiene que hacerla con discernimiento y con conocimiento. Diga, ser tentado no es pecado. Martín Lutero dijo lo siguiente: nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que los pájaros aniden en nuestra cabeza. Es decir, que van a venir tentaciones, van a venir pensamientos, porque la guerra del creyente, ¿dónde está? En su mente. Y tenemos la verdad de Dios para que usted y yo podamos superar las tentaciones y podamos estar firmes en medio de la tentación. Amén. La oración de Jesús, quien enfrentó todas las tentaciones comunes al género humano. No es que Dios nos permita que presente cualquier tentación, sino que no nos deja caer en ella. No podemos orar por una salida fácil, sino por la fortaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es finalmente la que nos sostiene. La Biblia dice que si usted y yo estamos firmes, es por el Señor. Amén. Yo veo situaciones en medio mío donde muchas personas han caído y yo lo único que hago es decir, gracias Señor porque tú me has guardado. Y es allí donde cada uno de nosotros, cuando nos damos cuenta que hay personas que han caído, que se han apartado de Dios, no debemos ir con el dedo acusador, sino que lo que deberíamos hacer es: Señor, gracias por tu misericordia, porque tú me has guardado. Y cuando vemos el sufrimiento de otro, no es al caído caerle. Cuando vemos el sufrimiento de otro, Señor, líbrame, guárdame y ten misericordia. Amén, iglesia. 8, la oración y la queja.
En Habacuc 1, 2 y 3, 17 al 18, lo vamos a ver en las pantallas. ¿Qué dice? Habacuc se acercó al Señor y era un profeta que constantemente se quejaba ante Dios, como muchas veces nos puede estar pasando a nosotros, que las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos. Tenemos expectativas y las cosas no se nos dan. Y podemos acercarnos a Dios y a veces nos quejamos. ¿Y qué dice aquí? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? A veces puede parecer que usted y yo estamos pidiendo ayuda y nos queda la impresión como si Dios no nos hubiera escuchado. Y resulta que Dios sí nos está escuchando. Tal vez no estamos encontrando la respuesta inmediata, que es diferente, pero Dios nos escucha. Y cuando nos da la impresión de que nosotros oramos y Dios guarda silencio como si Dios no nos escuchara, no es que Dios no nos escuche, sino que Él siempre nos escucha, pero Dios guarda silencio. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo busquemos más intensamente. Amén. ¿Sabe una cosa? Dios conoce nuestro corazón. Y si nuestra motivación está centrada en la respuesta a una oración, lo que nos motivó a seguirlo a Él, que fue la respuesta a una oración, eso mismo nos va a sacar del camino de Él. Porque nosotros no debemos ir por una respuesta a una oración. Nosotros no debemos comprometernos con el Señor por una respuesta a una oración. Nosotros debemos comprometernos con el Señor porque Él se comprometió con nosotros. Amén. La respuesta a la oración debería ser la añadidura de una vida comprometida con Él. Amén. ¿Y qué dice entonces? Dice, ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Capítulo 3, versículo 17 al 18, y quiero que todos lo leamos. Dice, aunque la higuera no dé renuevos, oiga, ni haya frutos en las vides. No, pero con ese ánimo, volvámoslo a leer. ¿Está vaciado o no? Revaciado. ¿Y qué dice después? Aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Amén. Sexto, declarar la Biblia en oración. Perdón, en noveno. Era para ver si estaban. Declarar la Biblia en oración. Efesios 6:12. ¿Qué dice? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Oiga, la lucha suya no es contra su compañero de trabajo, no es contra su papá, no es contra su mamá, no es contra sus vecinos, no es contra su tía, su primo. Esto es algo que constantemente leemos, pero cuando tenemos que enfrentar la realidad de nuestras situaciones, no lo aplicamos. Porque esto es real. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. El pastor Darío dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Hay una realidad espiritual que nosotros no podemos pasar por alto, y nosotros como cristianos, voy a hacer una pregunta: ¿cuántos sirven a Dios el domingo aquí? En algún ministerio. Listo. ¿Les ha pasado que el sábado por la noche las cosas se ponen difíciles? ¿Cuántas veces aquellos que son casados y tienen la responsabilidad de venir a servir pelean el domingo antes de salir de la casa? Y ni hablar de aquellos que pelean antes, que no están en un ministerio,
pero que vienen a la iglesia el domingo y pelean antes de venir a la iglesia, y cuando cruzan el umbral de la iglesia les cambia el rostro. Vienen peleando todo el tiempo, la mamá gritándole a los niños: vea, por usted llegamos tarde a la iglesia, tal, y eso aquí entramos, aleluya, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que preparar el ambiente. A veces las cosas no son fáciles. No sé si a usted le ha pasado cuando el ambiente se pone pesado en su casa, cuando el ambiente se pone pesado en el lugar de trabajo. ¿Qué deberíamos hacer? Orar. Nosotros cantamos en la iglesia, la atmósfera cambiando está. Entonces estamos repitiendo como loras, porque eso es verdad. Si Dios está presente, la atmósfera tiene que cambiar. Amén. Y muchas veces la gente dice: ay, es que el ambiente está pesado allí, y hablamos de las personas. ¿Y no será que somos nosotros los que no estamos haciendo nada para que la atmósfera cambie? Y seguimos nosotros con la misma actitud, dando puños al aire, porque eso dice la Biblia. Y mientras damos puños al aire, el diablo se ríe de nosotros, porque estamos siendo engañados y estamos peleando con quien no debemos pelear. Si dirigiéramos nuestra pelea contra aquel que debemos dirigir la pelea, que es Satanás, yo creo que tendríamos vidas victoriosas y nuestras relaciones no serían tan afectadas. Amén, iglesia. 10, llevar un diario, escribir las peticiones. Y en la medida que usted y yo crecemos todos los días, hacemos nuestro devocional, acostumbrémonos a tener un diario de oración, un cuaderno donde escribimos nuestras peticiones, donde escribimos nuestras respuestas a nuestras peticiones y donde escribimos las promesas de acuerdo a esas peticiones que tenemos. Y constantemente estemos recordando esas peticiones. Yo lo invito a que usted todos los días ore con la Biblia. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que vamos a orar y no sabemos qué decirle a Dios? O estamos en un ambiente de oración congregacional y la gente termina repitiendo la oración del otro, y por eso la oración termina convirtiéndose en un tema tan harto, cuando no debería ser así. O termina convirtiéndose la oración en una oración emocional, dependiendo del estado de ánimo de la persona que está orando en ese momento. Cuando deberíamos hacer es tomar las promesas de Dios y clamar conforme a las promesas de Dios. Amén. Eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es que usted ore y tiemble. Porque a mí a mí realmente me da risa personas que cambian de tono de voz y le ponen vibrato a la oración. O se suben al altar a orar y cambian su manera de hablar, como si fuera un tema, yo no sé, o sea, un tema místico. Desde luego es un tema espiritual, pero es orar con sinceridad, con un corazón abierto delante del Señor. Lea la Biblia. ¿No sabes cómo orar? Vea la Biblia, lo que Dios te ha dicho. Toma la Biblia y lee lo que Dios te ha dicho y ora conforme a lo que ya Dios te dijo, a lo que Dios te prometió. Pero es que la Biblia dice que no has podido velar 1 hora y yo llevo 41 minutos y ¿qué más le digo al Señor? ¿Qué más? ¿Qué más? Usted no se preocupe tanto por eso. Desde luego, en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestra vida de oración, pues vamos a querer orar más y nuestra oración va a fluir mucho más rápido, mucho más fácil. Pero usted no se estrese por eso, como si usted estuviera llenando una agenda todos los días. Simplemente disfrute ese tiempo con Dios.
Tome la palabra, lo que ya Dios te ha dicho, y repítelo, decláralo en el nombre de Jesús. Dice Habacuc 2:2, y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas. ¿Qué dice la imagen? Mire lo que dice la imagen. La imagen: es más fácil hacer los deseos realidad cuando se escriben. Y hoy estamos reunidos precisamente para eso. Y hoy les entregamos este papelito, y si hay personas que no han recibido este papelito, levanten la mano para hacérselo llegar. Por favor, Jorge, si nos puedes ayudar con esto. Y al final del servicio, Jorge, al final del servicio, en la puerta, las personas que no lo han recibido, por favor, estén los sugieres pendientes para entregarle a las personas que no lo han recibido. Porque la idea es que, como el tiempo está restringido, la idea es que usted en su casa se lleve este papelito y usted se tome el tiempo para escribir sus peticiones. Y le voy a decir una cosa: este papel no es suficiente. Este papel es una guía para sus peticiones, sus metas y propósitos. Pero ojalá usted tuviera un cuaderno de 100 hojas y lo llenara de peticiones, y lo llenara de metas y propósitos, y que fuera un motivo de oración todos los días, y que usted y yo fuéramos como Jacob cuando peleó con el ángel, que dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Amén. No te soltaré hasta que no me bendigas. Y que estemos nosotros pegados del Señor con las peticiones en la mano, diciendo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y que tomemos cada una de las promesas que Dios nos ha dado y que podamos decir: Señor, tú me prometiste. Te lo recuerdo. Tú lo sabes todo, pero te lo recuerdo. Así como cuando usted le promete algo a su hijo y su hijo se lo recuerda constantemente, nosotros somos hijos de Dios. Y si Dios nos dio una promesa, Dios no se va a molestar si usted y yo constantemente se lo estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Amén. Cierre sus ojos y diga: Señor, no te soltaré hasta que no me bendigas. Amén. Para atrás ni para coger impulso, para atrás ni para bailar tango. Nosotros no somos de los que retrocedemos y acabamos por perdernos. Nosotros somos de aquellos que vamos hacia adelante. Hay una promesa, hay una esperanza inquebrantable. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Amén, iglesia. Él es nuestra esperanza de gloria. Y vamos a leer por último. Vamos a mirar Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Mateo 7, versículos 7 al 8. Y yo quiero invitarlos: a partir del mes de febrero vamos a empezar de nuevo. Vamos a tener un espacio de oración todos los viernes a las 6:30 de la mañana. Todos los viernes a partir de febrero. Pero eso sí, quiero invitar a las personas, todas las personas que tienen peticiones, que tienen problemas, que tienen dificultades, los esperamos todos los miércoles a las 6 de la tarde en Casa sobre la Roca, de 6 a 7 de la noche, donde todos nos reunimos como iglesia en una oración congregacional a orar los unos por los otros. Y si usted tiene peticiones, si usted está orando por sus peticiones, pero usted reconoce, conforme a lo que dice la verdad de Dios, que uno hace huir a 1000, pero dos hacemos huir a 10,000. Y si estamos muchos más juntos orando con un solo propósito, tendremos eficacia en lo que oramos. Lo invitamos a orar el miércoles, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Amén. Y te voy a decir una cosa que es verdad: un tiempo de oración continua, disciplinada,
todos los días nos cambia la vida. Amén. Un tiempo de oración continua. Empecemos con 5 minutos. Esos 5 minutos pueden marcar la diferencia. Pueden cambiar tu destino. Pueden afectar tu futuro. Pueden transformar el ambiente tuyo. Y pueden romper cadenas de tu corazón. Amén, iglesia. Ahora sí leamos Mateo 7, versículos 7 al 8. Vamos a ver, ¿será que necesitamos revelación de Dios para este versículo? Es claro, Jesús no se complica. Jesús no da vueltas en el asunto. Es claro y contundente. ¿Qué dice Jesús? Pidan y se les dará. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Pida y ¿qué? Y se les dará. ¿Qué vamos a hacer usted y yo este año? Pedir. ¿A quién? A Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos dé. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Oiga, busquen y encontrarán. ¿Quién recuerda esta frase? Vaya y tráigame el cepillo que está en el lavadero. Y uno iba al lavadero y se devolvía y le decía a la mamá, no está el cepillo. Y la mamá le decía a uno, vuelva que allá está. Y uno volvía y ya la mamá le contestaba a uno en otro tono. Ya estaba como calentándose la cosa. Y al final, la tercera vez que uno volvía y decía, no lo encontré, ¿qué le decía a uno la mamá? Busque, que el que busca, encuentra. Y se iba la mamá y lo encontraba. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? Busquen y encontrarán. Busquen y encontrarán. Pero buscar ¿en dónde? En Dios. Su revelación es progresiva. Tú y yo lo buscamos a Él y Él se dejará encontrar de nosotros. Y dice la Biblia, búsquenlo en el tiempo en donde Él se dejará encontrar. Ese es este tiempo. En el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. Busquémoslo. Busquemos de Dios. Él tiene cosas grandes y ocultas para usted y para mí que aún no hemos conocido. Podemos ir por un poco más de Dios. Dios tiene una mesa servida constante para aquel que quiere más. A veces la mesa está servida y se pierden las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no anhelamos más de Dios. ¿Y qué dice después? Llamen y se les abrirá. ¿Qué hay que hacer? Llamar. Y el Señor nos va a abrir la puerta, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias por recordarnos que la oración es la llave maestra que abre las puertas del cielo. Gracias porque no hay otro medio de comunicación contigo, sino solo y exclusivamente a través de la oración. Gracias porque la oración del justo, aquellos que hemos sido justificados por ti, por medio de la fe, es poderosa y es eficaz, Señor. Tú tienes pan en la mesa para aquel que quiere más. Queremos más de ti, Señor. Queremos tocar para que se nos abra. Queremos pedir para recibir. Y queremos buscar para encontrar, Señor. Bendecimos tu nombre. Hoy pongo delante de ti cada petición de esta iglesia, cada familia aquí representada, cada deseo, cada necesidad, cada dificultad, cada tropiezo. Lo pongo delante de ti, mi Dios, porque tú eres Padre de consolación
y porque tú eres el Dios de toda esperanza, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.